Moisés, creo que con esto, en esta intensa y apasionante aportación tuya, podemos dar por concluido que no cerrado, porque esto da para muchísimo más, ¿verdad? En Sí, la sí. primer tesis del prólogo. ¿Qué te parece si hablamos ahora de la segunda tesis? Muy de acuerdo, Leopoldo. Recordemos que la cita 2, la tesis 2, dice lo siguiente. eh, el hombre vive en sociedad, ¿no? Por eso dice, en la producción social de su existencia, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad. Eh, y eso en un momento vamos, y estas relaciones en un momento corresponden a un grado evolutivo y desarrollo de la sociedad, ¿no? Muy bien, muy. ¿Qué cosas son las relaciones productivas entonces? Porque aquí ya estamos hablando en algunos elementos muy densos, ¿no? De lo que es economía, ¿no? Muy importante, Leopoldo, la periodicidad de la historia. Recordemos que recorre la comunidad primitiva, el modo de producción asiático que vivieron los aztecas, los egipcios, los chinos, el esclavismo que se lo floreció en Roma, el feudalismo, el capitalismo y el comunismo científico que quedó en utopía, que quedó en proyecto. Entonces, existen tres modos de producción que son antagónicos, que son el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. ¿Por qué son antagónicos? Porque existe la propiedad privada. Y cuando existe propiedad privada existe la clase dominante y la clase dominada. Decía la clase, para la sociedad esclavista, el esclavista y el esclavo. Para la sociedad feudal, el terrateniente y el campesino. Para la sociedad capitalista, el capitalista y el obrero. Atención, en su conjunto reciben el nombre de fuerzas productivas, pero entre ellos se dan relaciones de producción. Y estas relaciones de producción permiten en un momento el desarrollo de la sociedad. Así es que tienen que cumplir eso objetivamente, la ley, ese principio, en donde la clase dominante tiene que utilizar intensivamente, objetivamente, dialécticamente todo su poder, aplicarlo para que la sociedad se desarrolle, ¿no? Moisés, con esto que acabas de aseverar, entonces podemos entender que México, como es un país pues grande, es de los más grandes a nivel mundial, ¿no? Sí. Somos varios Méxicos entonces y las relaciones productivas del norte, aunque estamos todos dentro del sistema capitalista, no son las mismas relaciones que las que se pueden dar en el sur, ¿verdad? Y es evidente porque si uno va a Monterrey o va uno a Baja California o en el centro del país, no vemos el mismo estadio de desarrollo que encontramos aquí en Guerrero o en Oaxaca o en Chiapas incluso, ¿verdad? Excelente, excelente señalamiento. En los 70 hubo todo un movimiento en las ciencias sociales en donde se habló de capitalismo monopolista de Estado. Eh, un investigador de la UNAM, del Partido Comunista, fue enviado a Francia a estudiar el capitalismo monopolista de Francia. Entonces, Raúl González, entonces regresó y nosotros como miembros del Partido Comunista teníamos clases clandestinas, porque el Partido Comunista era clandestino. Y fuimos a la casa de Ricardo Acosta, maestro de Economía Política en el Politécnico en la ESE. Nos reuníamos a las 12 de la noche para tener clases, terminamos 3, 4 de la mañana. Entonces nos explica que en este caso lo que tú señalas muy bien, porque ahí viene la respuesta, que solamente faltaba en México que el gobierno fuera dueño de los bancos, y en eso estatizan los bancos. Pero lo que señalas bien en el caso del sur, por ejemplo, los lacandones en Oaxaca, los zapotecas, en Nayarit los coras, etcétera, etcétera, existe en un momento llamado ahora los pueblos originarios. Antes la calificábamos como grupos étnicos, indígenas, etcétera. Este investigador, historiador llamado Enrique Semo, también miembro del Partido Comunista Mexicano, investigador de la UNAM, concluye en lo siguiente: si en México
a pesar de todas las etnias, que somos como 100.000 indígenas, a pesar de que existan esos muestras de otros estadios evolutivos, en la medida que más del 25% o el 25% ya tenga el desarrollo más elevado, el país se califica como capitalista en ese caso, a pesar de que tengamos esas evidencias de otros estadios de desarrollo, formamos parte del capitalismo. Y las relaciones que se dan, así sea en las etnias, es intercambio, ¿no? Intercambio. Tal vez hacen trueque, pero intercambio. Forman parte entonces de un modo de producción capitalista, porque estamos inmersos como sociedad civil todos dentro de este modo productivo. ¿Qué otro elemento importante encuentras dentro del prólogo que tiene que ver con esta segunda tesis? Esa segunda tesis, bueno, pues muy importante. Por ejemplo, yo veo a muchos compañeros, obreros tal vez, que cuando van a trabajar escuchan mucha gente renegar de Dios y maldecir al trabajo. Yo creo que esa gente se está muriendo en vida. Pero si tú ves en un momento a un artesano, a una persona que ama su trabajo, que quiere su trabajo, disfruta en un momento del trabajo. Pero aquella persona que trabaja seguramente por obligación, no disfruta de su trabajo. Inclusive en la misma actividad he escuchado, de la docencia he escuchado a compañeros que reniegan de Dios y maldicen a los grupos porque van a dar clases. No, no, no. En mi caso muy particular, yo disfruto de mi trabajo, quiero mi trabajo, tengo pasión por mi trabajo y no estoy muy de acuerdo con trabajar. Yo creo que si hubiese sido panadero, hubiera dado mi amor por hacer el mejor pan. Si hubiera sido carpintero, hubiese dado mi pasión por hacer el mejor mueble. Es decir, que ames, que quieras lo que haces, ¿no? Eso sería. Con ello estás implicando aquí que todos estos temas que estamos tocando aquí, que puede uno decir que densos, que tan fuera de nuestra realidad están, no es así, ¿verdad? Los podemos aplicar a la familia, a la casa, a la escuela, ¿no? Y a nosotros mismos. Estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo a nuestra pareja, por ejemplo. Dice, el hombre contrae determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad. Imagínate en un momento el contrato civil del matrimonio. ¿Con qué armonía aquella fiesta, con qué armonía aquel acontecimiento en la iglesia, la boda, el pastel y toda la cuestión, inclusive la luna de miel? Y pasa un año, 2 años, 3 años, y hay disenso, hay, por ejemplo, el marido o uno de los dos deja de cumplir en un momento con sus principios de responsabilidad y ya no llega a la casa, por decir algo. Aquí, independientemente de tu voluntad, tú adquieres una responsabilidad y tienes que cumplir. Por eso es muy importante que lo que elijas, lo quieras, lo ames, para que lo hagas con pasión, ¿no? Pero vemos que si ese principio se deja de cumplir, esas relaciones se acaban. Por ejemplo, aquel obrero que tiene la oportunidad de estar solo en la fábrica y ve la oportunidad de llevarse en un momento las tuercas a su casa, ese hombre está acabando con la empresa y se está acabando a sí mismo, ¿no? Está acabando su tumba porque no va a tener futuro, pienso, ¿no? Muy bien, Moy, creo que con esto podemos dar por concluido la segunda tesis del prólogo. En posteriores entregas hablaremos entonces de las demás tesis de este prólogo de contribución a la crítica de la economía política. Gracias, Moy. Muchas gracias.